Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. En este domingo estamos continuando nuestra serie de predicaciones, hermanos, en el capítulo 7 de Mateo. Les invito a que vayamos a los versículos del 7 al 12 en este mensaje titulado Pedid, buscad, llamad. Esta es la bendita palabra del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y dice así: Así que todas las cosas, hermanos, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gracias una vez más, Señor mío, por tu bendita misericordia. Alabado seas por siempre. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestro pecado, Señor, te mueves, Señor, a compasión, Señor, a gracia, Señor mío, y nos has acercado, Señor, habiendo sido rebeldes a ti, Señor, nos has acercado al trono de tu gracia, Padre. Gracias te damos por eso. Señor, gracias por tu Hijo Jesús en la cruz, Señor, y te pedimos que este pasaje de esta mañana, Padre, sea en nuestro corazón, Señor, el cambio y transformación que necesitamos, Padre, que podamos venir a ti, Señor, en dependencia, Señor, en oración, Padre, clamando y pidiendo por aquellas buenas dádivas que tú sabes dar, Señor. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos, como dijimos ya, en el capítulo 7 de Mateo, recordando que predicamos de manera expositiva y secuencial. Hemos estado pasando por cada uno de los capítulos y versículos de este Evangelio de Mateo y hemos llegado, como mencionamos el domingo pasado, en este capítulo 7 de Mateo, donde el Señor empieza a cerrar su sermón, este sermón del monte. Y como el predicador perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a traer toda su enseñanza al corazón mismo del Evangelio. Hermanos, ya aprendemos ya de entrada algo con esto que es muy importante. Toda enseñanza bíblica que nosotros recibamos, toda enseñanza bíblica que nosotros veamos en las páginas de la Escritura, tienen que llevarnos al corazón del Evangelio. O si no, hermanos, no hemos escuchado la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Los versículos, hermanos, que acabamos de leer: pedid, buscad, llamad, hermanos, no son de ninguna manera una fórmula para la autorrealización. Tampoco nos hablan de la prosperidad material, ni mucho menos de la superación personal, sino, hermanos, que nos hablan de un acto de obediencia y dependencia del Dios que se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos, a los cristianos, a los creyentes, a aquellos que por la fe han venido al Salvador Jesucristo en arrepentimiento. ¿Qué son, hermanos, esas buenas dádivas que el Padre da? ¿A qué se refiere Jesús al decir eso? Bueno, hermanos, para entender correctamente este pasaje, es muy importante recordar, primero, que es dirigido a los creyentes. Vemos en este texto la paternidad de Dios, pero además no podemos olvidar que en este sermón del monte, hermanos, Jesús se dirige a sus discípulos desde el inicio del sermón. En Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2 leemos: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hermanos, el sermón del monte estuvo desde su inicio dirigido a los creyentes, a los cristianos, a los ciudadanos del reino, a los discípulos de Jesús. Y el versículo 2 dice: y abriendo su boca, refiriéndose a Jesús, les enseñaba diciendo.
Entonces, hermanos, todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte hasta ahora ha sido la enseñanza de Jesús directa a aquellos que son sus discípulos. De ahí que la segunda cosa que debamos recordar es el contexto general de la enseñanza del Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, hermanos, Jesús nos ha enseñado y nos sigue enseñando hasta el día de hoy, primero, cuál es el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Si usted ha estado siguiendo todas estas predicaciones desde hace aproximadamente 6 meses que iniciamos el capítulo 5 de Mateo, usted sabrá que ese carácter del cristiano, ese carácter de los ciudadanos del reino de los cielos, nos dice Jesús, es ser pobres en espíritu, es llorar por la condición de nuestro propio corazón, es ser mansos, tener hambre y sed de justicia, el ser misericordiosos, ser de limpio corazón, ser pacificadores. Y además de todo eso, que debemos gozarnos cuando nos maltraten y vituperen a causa de nuestra fe en Jesucristo. También el Señor nos enseñó la misión que tiene el cristiano, la misión de su pueblo que debemos cumplir y cómo debemos cumplirla. Debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos tener una justicia que sea mayor a aquella de la que tienen los escribas y fariseos. Hermanos, no debemos ser iracundos, no debemos ser adúlteros, ni siquiera de pensamiento. Debemos aprender a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y no debemos andar prometiendo y jurando lo que no cumpliremos. Es decir, el cristiano es un hombre, es una mujer de integridad. Debemos amar a nuestros hermanos y aún debemos amar y bendecir a nuestros enemigos. Nos enseña también cómo debemos llevar a cabo nuestras actividades religiosas. Debemos, hermanos, ser personas constantes en el dar, en el orar, en el ayunar, y cuando lo hagamos no debemos buscar ser vistos de los hombres, sino vistos por Dios. Debemos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, es decir, debemos siempre poner por encima las cosas espirituales antes, hermanos, que caer en la codicia de las cosas terrenales. Además, no debemos estar ansiosos, ni afanados, o estresados, ni deprimidos. Debemos aprender a confiar en Jesucristo. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. No debemos ser criticones, juzgándonos los unos a los otros, sino por el contrario, amándonos los unos a los otros. Hermanos, y al ver todas estas características y demandas que el Señor Jesucristo tiene para aquellos que son los ciudadanos de su reino, todos los verdaderos creyentes, de una forma u otra, deben haberse sentido desesperanzados, frustrados y fracasados. ¿Sí? Debemos reconocer que somos unos fracasados en lo que respecta a vivir en la piedad que se nos demanda del Rey que nos ha salvado, hermanos. Y de nuevo, si usted ha estado aquí por los últimos 6 meses desde que empezamos estas predicaciones sobre el Sermón del Monte, seguramente, hermanos, se habrá sentido así. Este no soy yo. No me están describiendo a mí. Y sin embargo se describe a un ciudadano del reino de los cielos. Hermanos, ¿quién puede vivir a este nivel de piedad? ¿Quién es capaz de vivir lo que está escrito en el Sermón del Monte y que Jesús nos dice: estos son aquellos que viven en mi reino? Este es el carácter que tienen, esta es la vida que llevan, esta es la luz del mundo que ellos proclaman, esta es la manera en que se aman los unos a los otros, esta es la manera en que ellos buscan primero las cosas espirituales, primero las cosas del cielo, después las cosas que serán añadidas las reciben y no están tras de ellas. Estos son los ciudadanos de mi reino. Hermanos, como dije, debemos reconocer nuestro fracaso, debemos habernos sentido atravesados en el alma por estas demandas, porque estamos lejos, muy lejos de vivir a este nivel de espiritualidad como Jesús nos manda. Así es que, hermano, así como te has sentido tú quizá en alguno de estos sermones o en muchos de estos sermones, y Dios quiera que en cada uno de estos sermones así también debieron haberse sentido aquellos que escucharon a Jesús aquel día en ese monte. Seguramente la audiencia original a la que Jesús se dirigió en aquel día estaba exactamente igual o aún peor, porque ignoraban las demandas del reino, porque creían que seguían a Dios cuando se dan cuenta que después de la enseñanza de Jesús ni siquiera conocen quién es Dios verdaderamente, porque creían en un concepto de justicia, porque le habían enseñado o le habían adquirido de los fariseos, y se dan cuenta que Jesús dice: eso no es servir a Dios, ni seguir a Dios, ni amar a Dios. Eso es algo externo.
Entonces, hermanos, ¿cómo pueden criaturas caídas, hombres y mujeres, pecadores, imperfectos, débiles y sumidos en una profunda ignorancia de la verdad acerca de la justicia, acerca de Dios, acercarse al trono de un Dios santo que demanda las más altas expectativas de sus siervos? ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? La respuesta se encuentra en nuestro pasaje de hoy. La bondad paternal de Dios, arraigada en su carácter inmutable, garantiza que quienes lo buscan con fe lo encontrarán. Hermanos, de esto es que trata este pasaje, y lo que Jesús está haciendo para finalizar su sermón, como dije, es traernos al Evangelio y decir: todo aquel que verdaderamente busque a Dios de todo corazón, Él promete, lo va a encontrar. Aquellos que le piden, recibirán. Y esto no es por el esfuerzo humano, sino es la obra de la gracia soberana que nos acerca a aquel que es a la vez el dador de todo y el don en sí mismo. ¿Qué piden aquellos que piden en este texto? ¿Qué buscan aquellos que buscan en este texto? ¿Qué hallan aquellos que hallan, hermanos, en este texto? Hermanos, piden todo lo que les hace falta para ser y para vivir como ha enseñado Jesús en los capítulos 5, 6 y principios del 7. De esto es que está hablando Jesús aquí. Esto no es, hermanos, un cheque en blanco para decir: voy a pedir lo que se me ocurra, está escrito ahí, Jesús, Dios tiene que responder. No, hermanos, todo pasaje en su contexto. Y el contexto, hermanos, de este pide, busca, llama, es con respecto a ser y vivir de la manera que Jesús nos ha enseñado. El Señor Jesucristo habla a aquellos que desesperadamente buscan obedecerlo y anhelan vivir esa vida del reino. El Señor manda a pedirlo y promete concederlo. Hermano, después de haber pasado 6 meses por la enseñanza del Sermón del Monte, ¿hay en tu corazón un deseo profundo y más grande de vivir de la manera en que Jesús quiere que vivamos? Hay un deseo, hermano, para servirle a Él de la manera piadosa, de la manera justa en el corazón que requiere Él para que nosotros nos acerquemos a su trono. ¿O qué es lo que ha desarrollado tu corazón a lo largo de estos 6 meses de predicación en el Sermón del Monte? Jesús nos dice: todo aquel verdadero discípulo, todo aquel verdadero creyente, todo aquel hombre y mujer que es ciudadano del reino de los cielos, debe haber primero mirado el fracaso en el que vive espiritualmente, y segundo, ansias y deseos de ser aquello que el Señor pide que seamos. Por lo tanto, Jesús nos dice hoy: pídelo, hijo mío, y yo te lo daré. Búscalo, hijo mío, y lo vas a encontrar. Llama, hijo mío, y la puerta se abrirá. Hermanos, dividiremos este pasaje en 3 secciones. Primero, el mandato a la confianza, en donde pasaremos la mayor parte de este sermón, versículos del 7 al 11. Segundo, el mandato a la compasión, en la primera parte del versículo 12. Y por último, el mandato al cumplimiento, al final del versículo 12. Así que, hermanos, empezamos con el versículo 7, el primer punto en esta mañana, el mandato a la confianza. Este es el mandato, hermanos, a la confianza en oración, porque el Padre escucha. Dice el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como hemos dicho ya, hermanos, en este contexto, todo lo que ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte es un estándar al cual nosotros debemos aspirar vivir. Sin embargo, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Así que Jesús ordena pedir, buscar y llamar. El contexto asume que entendemos que este pedir, este buscar y este llamar es un pedir a Dios, es un buscar a Dios y es un llamar a la puerta del cielo a nuestro Señor. Todo lo que necesitamos, hermanos, para desarrollar la vida cristiana descrita en el Sermón del Monte está a disposición de aquellos que piden, que buscan y que llaman. No es simplemente, hermanos, pedir por pedir ni pedir cualquier cosa, sino pedir lo que el Señor Jesucristo nos enseña que debemos pedir en este pasaje. Por esto, hermanos míos, por el mal entendimiento de este pasaje, de este versículo en particular,
es que la Biblia misma en Santiago nos instruye. Él escribe, Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, ahí está la razón por la que muchas veces hay personas que dicen, es que yo le pido a Dios y nunca contesta. ¿Pides lo que hemos visto en el Sermón del Monte? ¿Pides un corazón que se parezca más al carácter de aquel descrito en las bienaventuranzas? ¿Pides ser la sal de la tierra y la luz del mundo como Jesús nos pide que seamos? Eso es lo que estás pidiendo. Porque el Señor promete que cuando tú pidas eso, Él te responderá. Él dará eso. Cuando tú busques eso, lo hallarás. Pero si buscas para tus propios deleites, nos dice Santiago, por eso es que no recibís nada. Porque pides mal para gastar en vuestras vanidades, en vuestros propios deleites. Otra traducción dice, en vuestras vanidades. El apóstol Juan además nos dice, por otro lado, en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, atención, conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando pedimos, hermanos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, vemos aquí claramente cómo en el versículo 14 nos habla de esa confianza que tenemos en Él, esa fe que tenemos en Jesucristo. Y en el versículo 15 dice, sabemos, dos veces, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es, hermanos, la seguridad que podemos tener en el Dios que escucha, porque Él jamás, hermanos míos, va a impedir o va a negarse a dar algo que es bueno a sus hijos y que va de acuerdo a su voluntad. Lo que vemos en este versículo 1, hermanos, se conoce como la tríada de imperativos. Otra manera de conocerlo es los 3 mandatos o el mandamiento triple. Y de ahí es que tomamos el título de este sermón: pedid, buscad, llamad. Hermanos, Jesús emplea 3 imperativos en presente. Enfatizan una acción constante, incesante, continua y habitual. Eso significa, hermanos, que sea imperativo presente. Es una acción, hermanos, que no deja de ocurrir. Es continua, está constantemente ocurriendo, hermanos. De hecho, pudiera traducirse de la siguiente manera: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. O también se puede traducir de la siguiente forma: no dejen de pedir, nunca dejen de buscar, no paren de llamar. Hermano, ese es tu corazón delante de Dios cuando vemos la vida que debemos vivir delante de Dios y que nos damos cuenta que aún no llegamos. ¿Cómo está tu corazón, hermano, con este mandato? Con este mandato triple, con esta tríada de imperativos. Buscamos, es lo que estamos haciendo, pedimos, buscamos, llamamos incesantemente, continuamente, habitualmente. Hermanos, nadie puede decir que ha alcanzado el estándar del vivir cristiano de este lado de la eternidad. Por eso es que Jesús nos dice, la necesidad de que tú continúes tu crecimiento espiritual está delante de ti siempre. Por lo tanto, nunca dejes de pedir, no pares de buscar y nunca dejes de llamar. Siempre va a haber que crecer. Vemos también, hermanos, que estos 3 verbos van aumentando en intensidad. Nos dice también la actitud y la manera en que nosotros debemos de acercarnos al trono de la gracia, a clamar en oración porque crezcamos en santidad. Primero, pedir es una acción verbal. Esto implica simplemente el decir, yo quiero esto, Señor. Esto es lo que yo quiero. Expresar de manera verbal delante de Dios lo que uno quiere. ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? Ahí está todo el sermón del monte. ¿Por dónde quieres empezar? Hermanos, yo creo que así como Jesús empezó hablándonos del carácter del cristiano, debiéramos primero tener el deseo de desarrollar ese carácter que Jesús desea también que nosotros tengamos. Ir a Él y decirle, esto es lo que quiero, Señor.
Hazme misericordioso, hazme un pacificador, hazme tener hambre y sed de justicia, hazme pobre en espíritu, permíteme ver mi decadencia espiritual, mi bancarrota espiritual, no tengo con qué, pero tú sí, Señor, y expresárselo al Señor. Eso es lo que llevas en oración al Señor, expresas y pides primero, como dije, aquello que el Señor nos manda en el Sermón del Monte, o qué tú pides cuando pides, hermano. Además está esta palabra buscar. Esto implica ahora una búsqueda diligente, intencional, activa, laboriosa. Y hermanos, la traducción del vocablo original en el griego implica una acción casi obsesiva. Así es como debiéramos ver nuestro crecimiento espiritual. Así es como debiéramos nosotros, hermanos míos, ver las ansias y el anhelo que tenemos por crecer a la imagen y conformidad de Cristo. Estamos obsesionados con la santidad. Hermano, esto es lo que el Señor nos dice. Pídelo, hijo mío, pídelo y te lo voy a dar. O hermanos, nos da igual nuestro pecado. O hermanos, somos negligentes en buscar la santidad sin la cual, dice el Señor, nadie verá a Dios. Hermanos, solo ese versículo nos debiera motivar e impulsar para buscar esto de la manera en que este texto, versículo 7 nos dice, hermanos. Solo eso. Si me está diciendo el Señor en su palabra que sin santidad no le voy a ver, debiéramos estar preocupados, hermanos, por buscar esa santidad de una manera casi obsesiva. Porque el que no ve a Dios en la santidad que Él demanda, hermanos, va a condenación. Entonces no tenemos tiempo, hermanos. No tenemos nosotros el lujo de decir, bueno, no importa. Ya poco a poco lo iremos viendo. Ya sucederá en mi vida. Ya Dios lo hará. Hermanos, el Señor nos manda en este pasaje a que debemos ser intencionales en esa búsqueda, diligentes, activos, laboriosos, casi al grado de la obsesión. Porque involucramos, hermanos, todo nuestro ser en la obtención de lo que hemos pedido. Después tiene la palabra llamar. Esto nos apunta, hermanos, a una perseverancia, audaz a la puerta de la presencia de Dios. Quiere decir que si la puerta está cerrada, llamaremos y llamaremos y llamaremos y llamaremos sin cansancio hasta que se nos abra. Hermanos, así es como oras, así es como pides. O después de 2, 3 días dices que Dios no me responde. Hermanos, debemos llamar, tocar a esa puerta hasta que se abra. Dios promete que se abrirá. Dios promete que se abrirá. Si la puerta está cerrada, hermanos, no paremos de llamar. Dios reserva los más grandes tesoros de su gracia para aquellos que están dispuestos a obtenerlos, cueste lo que les cueste, o tengan que esperar lo que tengan que esperar, en fe y en confianza en que Él hará. Hermanos, estos tesoros son de gracia. Sin embargo, los reciben aquellos que reconocen su gran necesidad y confían plenamente en la mano amorosa, generosa y compasiva de Dios, que es bueno para darlos. Este es, hermanos míos, el triple mandato del Rey. Y el no tomar con seriedad este mandato, hermanos, es rebeldía. Dios manda esto, Jesús manda esto. Y no solo es rebeldía, hermanos, sobre todo es una gran necedad. ¿Por qué? Hermanos, primero porque el Señor lo ordena. Y porque, hermanos, hay que entender que a causa del pecado que aún mora en nosotros, no reina en nosotros. En el creyente, hermanos, el pecado no reina, pero sí mora aún en nosotros. Hermanos, en ese pecado huimos lejos de lo que es bueno para nosotros y corremos rápido hacia lo que es para nuestro mal. Eso es lo que ha ocasionado el pecado en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. No identificamos, no sabemos discernir lo bueno de lo malo, y cuando algo es malo nos parece tan bueno que vamos corriendo hacia ello, y cuando algo es bueno nos parece tan aburrido, tan malo, que no lo queremos. Entonces, hermano, siendo esta nuestra condición, el Señor Jesucristo hace uso de su autoridad soberana y decreta este mandato, este triple mandato, que si lo pensamos sería como ordenarle a un sediento a beber agua.
¿Se da cuenta la insensatez en la que un hombre sediento caería de no querer beber? Entonces, imagínese esto, no quiere beber. Y nosotros pudiéramos decirle, hombre, por favor, bebe, porque si no bebes morirás. Y dice, no, yo no quiero beber agua. Pero tiene sed, sí, pero no la quiero beber. Hermanos, pero si tuviéramos el poder de mandar esto, pudiéramos salvar la vida de ese hombre que no quiere beber. Te ordeno que bebas. Y si él no tuviera otra opción más que obedecer, entonces bebería y se daría cuenta que eso sacia su sed. De tal forma, hermanos, el mandato que Jesús nos da en este texto es para nuestro bien, es para fortalecernos en fe, es para santificarnos, es porque lo necesitamos. El pastor Sugel Michelet nos dice al respecto de clamar: la razón por la que no acudimos al trono de la gracia con la regularidad que debiéramos, y la razón por la que muchas veces clamamos delante de Dios sin el fervor con el que debiéramos clamar, es porque no estamos conscientes del todo de nuestra gran necesidad, porque es la necesidad la que nos lleva a clamar. Hermano, ¿te das cuenta de tu necesidad? ¿Te das cuenta de tu necesidad más grande? Si yo, hermano mío, te pidiera que enlistes cuál es tu necesidad más grande, ¿cuál dirías que es? ¿Cuál es tu necesidad más grande? ¿Identificas en ti cuál es tu necesidad mayor? Hermanos, este mandato es un llamado a la oración persistente, a que seamos conformados al carácter de Cristo, porque ser conformados al carácter de Cristo es lo que más necesitamos. Nuestro gran problema, hermanos, no es la falta de una buena economía, no es la falta, hermanos míos, de dinero, no es nuestra circunstancia. Nuestro mayor problema es que no somos como Jesús. Y el Señor nos dice: estoy listo para remediar tu mayor necesidad. Y siendo que tu mayor necesidad es ser como mi hijo, yo te digo que cuando clames a mí para hacerte como Él, yo diré sí, sí y amén. Nuestra oración debe ser una expresión de dependencia de la gracia soberana de Dios. Como señala Juan Calvino, la oración es la mano extendida de la fe para recibir los santos beneficios de Dios. Hermanos, el objetivo de toda oración, el objetivo de todo clamor, este pedir, este buscar, este llamar, es alinear el corazón humano con la voluntad de Dios. Hermanos, ese es nuestro mayor problema, que nuestra voluntad no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que clamar que Él alinee nuestro corazón a su voluntad, porque de lo contrario, nuestra voluntad, hermanos, querrá muchas otras cosas, menos las cosas de Dios. Estos imperativos, hermanos, presuponen un corazón orientado hacia la gloria de Dios y a los propósitos del reino. Recuerde que vimos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, esta es la promesa de Dios. En la eterna gracia e inagotable misericordia de Dios, su mandato, este triple mandato, es también un llamado a confiar plenamente en que Él responderá. El Señor Jesús nos dice que su mandato es una promesa en la que podemos y debemos poner toda nuestra confianza. Hermano, ¿en qué confías tú cuando se habla de crecer en santidad? ¿En tus fuerzas? ¿En la fuerza de voluntad que puedas tener? ¿En la suerte? ¿En el ojalá que ahora sí yo pueda vencer este pecado? ¿En qué confías tú, hermanos? El Señor nos dice que debemos confiar en Él. Él ha prometido. Leo de nuevo el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y ahora el 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta es la promesa, hermanos. Todo aquel, dice el texto. Estos son todos los creyentes, hermanos, todos los creyentes, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo están incluidos en esta promesa. Sin importar quién seas, si vienes comenzando en la fe, si llevas muchos años en la fe, si pusiste tu fe en Jesús, hoy mismo, desde este instante, puedes clamar por esta promesa. Y dice, al que pide, hermanos míos, a ese es el que se le da, Él recibe. Al que busca, hermanos, ese halla. Y al que llama, hermanos, no se queda con la puerta cerrada, sino que se le abre. Esta promesa no está reservada solo para algunos, sino que está
reservada y es precisamente dicha para todo aquel que está dispuesto a pedirle. La promesa, hermanos míos, es cierta, es inmutable, porque no está condicionada a la dignidad humana, sino a la fidelidad de Dios. Eso quiere decir que cuando eres tentado y caes en pecado, la promesa permanece, porque no depende de tus méritos, depende del carácter inmutable de Dios. Cuando, hermano mío, estás en esas temporadas en donde vas mal espiritualmente, la promesa permanece, porque no se basa en tu desempeño en tu vida cristiana, sino en el carácter inmutable de Dios. Él ha prometido y es un Dios de pacto. Esta promesa, hermano, fue sellada con la sangre de Jesucristo. Y hermanos, eso nos recuerda de nuevo que esta promesa es exclusiva para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Es exclusiva para aquellos que han puesto su fe en Él. Es exclusiva para aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Es exclusiva para aquellos que han abandonado su vida de pecado y se han entregado al Evangelio. Fuera de la unión con Cristo, nadie puede acercarse al Padre a clamar por ninguna de estas cosas, porque no las recibirá. Solo las reciben, hermanos míos, aquellos que están en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 nos dice: y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermano, ¿estás en Cristo? Amigo que estás aquí sentado, ¿estás en Cristo Jesús? Porque si no estás en Cristo, ninguna de estas cosas pueden ser para ti. Pero todo aquel que se arrepiente y cree, todo aquel que abandona su pecado, todo aquel que viene a los pies de Jesucristo y cree que Él murió por pecadores como tú y como yo, que fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos, el que cree esto, el que se entrega a Él, entonces puede venir y hacerse de estas promesas. Ahora, hermanos, siendo que el verdadero cristiano está en Cristo, entonces el mandato es a persistir en la oración, no por las fuerzas propias, sino en la confianza de que Dios mismo, el Espíritu Santo, intercede por los creyentes. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, dice el texto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermanos, cada que leemos este texto, hermanos, Dios nos dice que aún en los momentos en donde nuestra oración es de aquellas oraciones, hermanos, que nacen de un corazón lleno de verdadero amor y pasión por Cristo, un corazón verdaderamente regenerado, aún así no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. ¿Alguna vez has dicho, yo no sé cómo orar? Es que mi vida de oración no es la vida de oración que yo sé que debo tener, pero es que no sé qué hacer. Primero, hermano, sé persistente y continúa orando, aunque no sepas, porque orando es como vas a aprender a orar. Y segundo, debes tener plena confianza en que el Espíritu de Dios intercede por los suyos delante del trono de la gracia. ¿Y cómo pediremos como conviene? Es decir, en otra palabra, ¿cómo pediremos bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, si no sabemos? Nos cuesta trabajo. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este par de versículos simplemente, hermanos, dicho de una manera clara y directa, es que si nosotros somos verdaderos cristianos, aún en nuestra debilidad e ignorancia de cómo saber pedir, el Espíritu intercede de tal manera que alinea nuestra petición a lo que es bueno. Por eso, hermanos, es que muchas veces el Señor dice no. ¿Por qué? Porque toma nuestra petición el Espíritu Santo y dice, tu hijo está pidiendo esto, pero sabemos que quiso decir esto, porque él cree que necesita esto, pero nosotros sabemos, dice nuestro Dios Trino, que lo que necesita es esto, y él dice sí, sí y amén, que traducido a nuestros deseos carnales muchas veces es un no, eso no es, hijo. Y a veces, hermanos míos, o más bien siempre, si usted es como yo, a los nos de Dios decimos, me hubiera gustado que dijera que sí.
No olvidemos, hermanos, que los nos de Dios, primero que nada, son buenos. Sea que el Señor diga sí, sea que diga no, o que diga todavía no, es bueno para nosotros. Y segundo, cada que el Señor dice no a una de nuestras peticiones, está diciendo sí a otra cosa. Y a veces somos ciegos a ver al otro sí. Es que esto es lo que necesito, Señor. Y el Señor dice no, pero te voy a dar esto que sí necesitas. Y a veces eso que nos da que sí necesitamos, hermanos, no lo vemos. Nos quedamos con Él, es que como niños llorando, es que no me dio lo que yo quería. Pero te dio algo mejor. Pídele que te abra los ojos para ver su gloria. Porque lo que Él hace, hermano, es manifestar su gloria en medio incluso de nuestra oración. El Señor se complace en que hagamos su voluntad y en que vivamos no en una religión de justicia externa vacía y de obras muertas, sino en que vivamos de una verdadera justicia, una justicia que surge del corazón con un amor y pasión vibrante por Dios. Por lo tanto, cada que pidamos, el Señor es bueno en decir que sí a aquello que es conforme a su voluntad. ¿Cómo lograremos entonces vivir esa vida que nos manda el Sermón del Monte? ¿Cómo lograremos, hermanos, vivir esa vida que demanda Dios? Dice el Señor, pídeme y te lo daré, búscame y me encontrarás, llama y se te abrirán las puertas del cielo. Eso es lo que dice nuestro Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos míos, no hay razón para que un creyente genuino pase toda su vida apenas sobreviviendo espiritualmente. Cristo nuestro Señor compró en la cruz del Calvario todo lo necesario para que nosotros pudiésemos vivir la vida que Él demanda, una vida plena y abundante. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el Señor Jesús no fracasa en sus promesas, hermano. Cristo compró todas estas cosas para nosotros, derramando su bendita sangre en la cruz del Calvario. ¿Y todo para qué? Para asegurar el cumplimiento de esta promesa. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que abre se le abrirá. Si algún cristiano entre nosotros vive arrastrándose espiritualmente, hermanos, seamos claros. El texto nos enseña que no es porque la gracia de Dios haya fallado, ni es por causa de alguna circunstancia en particular. Hermano, no es tu situación que te rodea, es tu condición interna. Empezamos a decir cosas como, pero si tan solo yo tuviese una mejor situación económica, pero si solo yo tuviera un marido creyente, si solo yo fuera tan inteligente para entender la Biblia como aquel lo hace, pero si yo fuera... No, hermano mío, eso es una gran mentira, eso no es cierto. La razón por la cual todavía no vivimos la vida cristiana como la debiéramos vivir es porque no hemos pedido como debiéramos pedir, porque no hemos buscado como debiéramos buscar y porque no hemos llamado como debiéramos llamar, con la insistencia, la pasión y el clamor con que debiéramos estar a los pies de la cruz. Es por eso, hermanos míos, que muchos cristianos viven una vida básicamente muerta espiritualmente. Tenemos que agarrarnos de esta promesa, hermanos. Si creemos todo lo que hemos escuchado, repito, por los últimos 6 meses con respecto al Sermón del Monte, y que esa es la vida que Jesús quiere que vivamos, entonces esto es lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer. Pide, hermano, pide, busca, llama para que recibas. Jesús, hermanos, nos muestra además las razones por las cuales podemos confiar en esta promesa. Y entonces va a darnos, hermanos, estas razones que son inconmovibles, utilizando una analogía de la paternidad humana. El versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, el Señor está haciendo aquí una serie de preguntas que usted ya debe conocer. Este tipo de preguntas son preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir? No requieren una respuesta, sino que asumen que el oyente sabe la respuesta de lo que está diciendo y lo hace pensar en un sentido en el que es imposible que Dios falte a su promesa. ¿Por qué, hermanos? Porque utiliza este argumento, hermanos, en donde nosotros vemos que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo, ahí está la paternidad humana, le pide pan, le dará una piedra? Todo padre humano
entiende y sabe que su deber es procurar la alimentación de sus hijos. Y un padre, hablando de un padre, hermanos míos, de manera general, porque sabemos que hay personas que incluso se desentienden de sus hijos, pero no es el punto. Aquí el punto es que dice Jesús, si un padre, de manera general, sabe que si su hijo hambriento le dice, papá, dame de comer, dice Jesús, le pide pan, no le va a dar una piedra. No va a ser, toma, aquí está, y se va a reír después de él cuando diga, mira, no es pan, es una piedra. Y si eso no ocurre, y si pide pescado, dice, no le acerca una serpiente. Estas dos palabras, pan y pescado, hermanos, eran en el tiempo bíblico de Jesucristo, eran las dos cosas más básicas de la alimentación del judío. En otras palabras, dice, ¿qué padre no daría lo mínimo básico necesario a sus hijos? Todo padre lo haría. Y hay algo muy importante que dice aquí. Vosotros siendo malos. Esta es, hermanos míos, la declaración que hace Jesús para darnos el diagnóstico de la condición humana. Dice Jesús, aún en medio de la maldad del hombre, aún en medio de la depravación total del hombre, que es una doctrina bíblica, aún en medio de nuestro estado pecaminoso, aún ustedes saben ser padres que buscan el bien de sus hijos. Aún ustedes saben cómo hacer sacrificios por sacar adelante a los hijos. Y ustedes son malos, y ustedes son pecadores, ustedes son imperfectos. Dice, ¿cuánto más no el Padre Celestial? ¿Cuánto no más el Padre que está en el trono, que es perfecto, que es bueno, que Él es luz y no hay tinieblas en Él, que no hay pecado en Él, que es santo? No sabe dar buenas dádivas a sus hijos. No sabe dar buenas cosas a los que le pidan. Dice, este argumento, hermanos, es poderoso porque debe hacernos pensar entonces, ¿cómo nos atrevemos a dudar de que el Padre pudiera decir no cuando le pedimos algo que es de acuerdo a su voluntad? Si siendo nosotros padres malos, seres humanos caídos, pecadores, cuando un hijo nos pide, sabemos dar lo que es bueno. Y hermanos, esa condición de pecado en nosotros nos lleva incluso muchas veces a dar cosas malas a nuestros hijos, pensando que son buenas. Porque en nuestro estado caído no podemos muchas veces tener ese discernimiento como debe ser. Y pensando que damos algo bueno, estamos haciendo un mal. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Él no se confunde, Él no da nada que sea malo pensando que es bueno, solo da cosas buenas. Hermano, todo lo que ocurre en tu vida, aunque tú no lo entiendas, viene por un buen propósito del corazón de Dios. Es algo bueno en tu vida. Hermano, no se siente como bueno, no se siente como bueno. ¿Por qué? Hermanos, por nuestra condición caída. No vemos lo que el Señor quiere hacer en conformarnos a la santidad de su Hijo Jesucristo, que eso es bueno. Y decimos, es que esto no sé cómo es bueno para mí. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender la mente de Dios, caeríamos postrados en adoración viendo que todo lo que nos da es bueno. Nada malo retiene Él de sus hijos. Hermanos, todo lo que nos da es bueno, absolutamente todo. Vemos, hermanos míos, como claramente en Santiago capítulo 1, versículo 17 leemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está, hermanos, donde podemos nosotros poner nuestra esperanza. Dice que todo don perfecto, toda cosa buena, todo lo que es para nuestro bien, hermanos, desciende del Padre de las luces. Y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que quiere decir, hermanos, es que el carácter de nuestro Dios es inmutable, Él no cambia. Sus dones, hermanos míos, siempre son buenos porque Él soberanamente sabio y Él que es soberanamente e infinitamente amoroso nos da estas dádivas a nuestros hijos, a sus hijos, perdón. Entonces, hermanos, vemos que esa es la base sobre la cual las promesas de Dios son sólidas, son ciertas y hacemos bien en confiar constantemente en ellas. Entonces, ¿qué son estas dádivas, hermanos, que el Señor nos manda que pidamos? ¿Qué son estas buenas dádivas? Dice de hecho
el texto. ¿Qué son estas cosas, hermanos? Bueno, hermanos, estas cosas buenas o estas buenas dádivas tienen que ver primariamente con lo que ya dijimos. Aquellas cosas para vivir una vida cristiana, una vida espiritual, hermanos, en donde vayamos creciendo en el carácter en conformidad a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 11, versículo 13, leemos lo siguiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas intercambia la palabra buenas cosas que aparece en Mateo y pone Espíritu Santo en lugar de ellas. Lo que nos debe dejar claro, hermanos míos, que el mayor don de Dios es el mismo y se nos es dado por medio de Jesucristo, su Santo Espíritu a morar en nosotros. La doctrina de la divina providencia, hermanos, nos asegura que las respuestas de Dios a la oración, ya sea sí, no o después, siempre son para nuestro bien, porque siempre está dispuesto a darnos de su Santo Espíritu. Hermano, ¿cómo pedimos entonces? ¿Cómo estamos, hermanos, en todo esto de pedir? ¿Cómo estamos, hermanos, en entender que lo que debemos pedir, más allá, hermanos, de cosas que puedan ser incluso necesarias y básicas para nuestro sustento físico, debiéramos primero enfocarnos en aquellas que son para nuestro sustento espiritual? Eso es lo que vemos en el Sermón del Monte, hermanos. Cuando pasamos por aquel pasaje de la oración que conecta mucho con porque precisamente ese pedir, ese buscar y ese llamar, es estar en oración. Hermanos, recordemos lo que dijo el Señor. ¿Cómo empieza el Padre nuestro que estás en los cielos? Dice, santificado sea tu nombre. Primero buscando la santidad de nuestro Dios. Es primeramente eso. Que se haga su voluntad, que nos venga su reino, que nosotros seamos, hermanos, esos hombres y mujeres cristianos que podamos pedir primeramente como Dios manda, y más que, hermanos, hacerlo por un sentido del deber, debiéramos pedir esas cosas porque hemos llegado a la convicción y al entendimiento de que eso es lo que primariamente necesitamos. Podemos muchas veces, hermanos, ir y decir, Señor, esto es lo que yo necesito. Señor, aquel trabajo. Señor, aquella cosa. Señor, aquella deuda. Y luego recordar, debo pedir cosas espirituales primero. Está bien, perdóname, Señor. Ir a pedirlas y pedir, Señor, hazme conforme a tu Hijo Jesucristo. Señor, dame la gracia para vencer mi pecado. Señor, dame la gracia para yo poder vivir esa vida que tú quieres. Sin embargo, muchas veces, hermanos, lo empezamos a hacer en el sentido del deber. Pero en nuestro corazón albergando, aún sigo pensando que necesito más aquello otro. ¿Cómo cambiamos eso, hermanos? Solo lo podemos cambiar primero, continuando nuestro deber de orar como Dios manda, porque cuando no tenemos el corazón para hacerlo, debemos por lo menos tener la actitud de obediencia para ir y cumplir con lo que debemos hacer. Pero, hermanos, en esa misma oración, pedirle al Señor que logre nuestro corazón mirar, aceptar y abrazar esto, entender que estas cosas son las que necesitamos primero y antes que nada. Y yo sé, hermanos, que es muy fácil decirlo. Yo sé, hermanos míos, que es muy fácil pararse y predicarlo. Lo veo en mi propia persona. En el momento de venir a los pies del Señor, entendiendo que Él escucha y que si escucha, entonces, como hemos leído ya en Primera de Juan, entonces tendremos las cosas que le pedimos. Pero digo, Señor, yo sé que debo venir en lo espiritual primero. Mi carne, mi mente, que todavía no ha sido transformada por completo a cómo debe pensar, a cómo debe servir, sigue creyendo que hay otras cosas que necesito más que esto. Hermanos, y cuando vemos en la Biblia lo que esto representa, es un gran pecado. Poner cosas que son materiales y temporales por encima que son las espirituales. ¿Qué te preocupa más cuando pides, hermano? ¿Alguna cosa material? ¿O te preocupa más, como debiera ser, vencer aquel pecado que tienes, que sabes que tienes, que el Señor te lo está señalando constantemente, que sabes que no has logrado vencer eso, que sigues cayendo en ello? ¿Pero qué te preocupa más? De nuevo, hermanos, es desafiante para el ser humano pecador, aún redimido,
aún perdonado, pero pecador. Hermano, es que es más apremiante y más urgente esto y aquello. Es probable, si lo vemos desde la perspectiva temporal. Pero si lo vemos desde la perspectiva eterna, que es la verdadera perspectiva, te debería preocupar más pedir porque venzas tu pecado, pedir porque crezcas en gracia, pedir porque crezcas a la imagen de Jesucristo. Porque aunque aquella cosa que te parece hoy apremiante y urgente pueda ser suplida y saciada, ¿y qué cuando lleguemos a la presencia de Dios y no estuvimos intencionalmente buscando y tocando la puerta para vencer nuestro propio pecado y crecer en santidad? ¿Qué va a ser de aquello? No va a significar absolutamente nada. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, y muy brevemente ya entramos al versículo 12 entonces. En el versículo 12 vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es el punto número 2, el mandato a la compasión. Este es el mandato, hermanos, a la compasión hacia los demás. Esto es conocido como la regla de oro. Así que, dice el texto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es importante, hermanos, empezar con ese par de palabras en el versículo 12. Así que. Esto vincula este versículo con todo lo que se ha dicho hasta ahora en este pasaje. Todo lo que hemos hablado, Jesús lo concluye en este versículo 12 con así que. Y hermanos, uno pensaría, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver con que yo esté pidiendo, que yo esté buscando, que yo esté llamando, que yo esté confiando en el Señor para suplir sobre todo mis necesidades espirituales? Y de pronto dice Jesús, así que. Esto quiere decir por lo tanto. ¿Ok? Dicho lo anterior, entonces esto es lo que ustedes deben hacer. Es decir, si nosotros creemos y vivimos pidiendo, si vivimos, clamando al Señor por estas cosas, dice el Señor, entonces esto es lo que tienes que hacer ahora. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La generosidad de Dios, hermanos, al responder a la oración, debe convertirse en nuestro modelo para tratar a los demás. En otras palabras, la manera en que Dios te trata, hermano, es la forma en que tú debes aprender a tratar a los demás. En el contexto, recuerde, es así como tú pides, así como tú buscas, y así como tú llamas, y cuando pides se te da, cuando buscas hallas, y así como cuando llamas se te abre. Así debe ser tu actitud para el trato con los demás. Hay algo importante que debemos entender de esta regla de oro, hermanos, y es que existían ideas éticas similares en el pensamiento judío, en el pensamiento griego y en el pensamiento romano de la época. Esta manera de expresar cómo debemos comportarnos ya existía. Aún, hermanos míos, en épocas más recientes, esta idea de hacerle a los demás aquello que esperamos que nos hagan prevalece. Por eso se conoce como la regla de oro. El filósofo alemán Immanuel Kant la expresó también como parte central y como pieza fundamental de su filosofía. La regla de oro, hagamos a los demás y tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados, como nos gustaría, hermanos, que nos traten los demás. Sin embargo, hermanos míos, la enseñanza de Jesús va mucho más allá de esa regla de oro humanamente expresada. Es proactiva, es positiva y está arraigada en la gracia divina, no en el esfuerzo humano o la expectativa sobre los demás. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Quiere decir lo siguiente. La mente secular enseñaba, y como dije, aún enseña, que esta regla de oro es buena porque si tú tratas bien a los demás te van a tratar bien a ti. Y en esto está nuestra esperanza. Esto es lo que dice la mente secular, ¿ok? Esto no es, hermanos, lo que está enseñando Jesucristo. Esa es la manera en que la mente humana lo entiende. Sé bueno con los demás y verás que los demás van a ser buenos contigo. Y esa es, de nuevo, donde ponen su confianza y esperanza aquellos que creen en la regla de oro de esta manera. Pero en el caso
de que los trates bien y no respondan de la misma manera, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, la regla de oro en ese caso dice que no debes concederles ese trato. Apártate de las personas tóxicas. Aléjate de las personas que no te traten bien. Y hermanos, necesitamos mucha sabiduría para saber, como aprendíamos el domingo pasado, ¿ok?, cuándo debemos hablar, cuándo callar y cuándo debemos guardar nuestras perlas para no ser pisoteadas por los cerdos. Pero la mente secular nos dice, trata bien a los demás mientras los demás te traten bien. ¿Y qué va a suceder? Que vas a vivir una vida en un círculo social en donde, pues, tú tratas bien a los demás y los demás te van a tratar bien, porque aquellos que no te traten bien, simplemente los vas a excluir de tu círculo social. Y de esa manera tú vas a ser feliz. Hermanos, nada más lejos de lo que Jesús está enseñando. ¿Qué enseña realmente Jesús con esta regla de oro? Hermanos, los versículos 7 a 11, como hemos visto ya, Jesús enseña a pedir, buscar y llamar con confianza en oración, porque nuestro Padre Celestial es bueno y da generosamente a sus hijos. Nos está diciendo Jesús, tú tienes un Padre que te suple y que te provee de todo tipo de buenas dádivas. Él responde a todas tus necesidades y te trata con gracia y amor. Así que la manera en que tú queráis que los hombres hagan con vosotros, también tú debes hacerla con ellos. Jesús nos está diciendo esto. Ya que tu Padre te trata con misericordia, con generosidad, con paciencia y bondad, entonces ahora ve y trata a los demás de la misma manera. La bondad de Dios hacia nosotros, hermanos, en respuesta a nuestras peticiones, es el modelo de nuestra bondad hacia los demás, aunque ellos no nos traten de la misma manera. Esa es la diferencia. Dice el Señor, trátalos bien, no importa si ellos no te tratan bien a ti. La regla de oro en el caso de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá y está, hermanos míos, inundada de la gracia de Dios. Aunque no recibamos el trato que esperamos, nos dice el Señor Jesucristo, ustedes deben tratar a los demás con gracia. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido no viene de los hombres, ni aún lo esperamos de los hombres, porque los hombres no lo pueden dar, sino que nos viene de Dios, nuestro Padre eterno, quien fue quien nos lo dio. Entonces, hermanos, sabiendo eso, no podemos nosotros pensar en una regla de oro retributiva, como también ya habíamos visto antes. Voy a tratar bien al que me trata bien, ya que no me trata bien, pues mejor ni lo trato. Por el contrario, dice el Señor Jesucristo, traten bien aun aquellos que no los tratan bien. ¿Saben por qué? Porque aquello que ustedes tienen para dar, solo el Padre lo puede otorgar. Así que no esperen recibirlo del otro. Tú tienes que venir y ¿qué hacer? Pedir, buscar y llamar, y se os dará. Y una vez que tú tengas aquello que el Padre te ha dado, puedes ir y darlo a los demás sin esperar que devuelvan, porque no te lo pueden devolver, no tienen con qué devolvértelo. Y en cuanto más des a los demás, más recibirás del Padre, porque Él se agrada cuando sus hijos llevan a otros esa gracia que Él concede. Es una perspectiva de reino, hermanos, en la que la gracia vertical, es decir, la que recibimos de Dios, hermanos, ahora se redirige a la gracia horizontal, es decir, la gracia que expresamos a los demás. Lo que recibes de Dios se refleja en cómo tratas a tu prójimo. Hermanos, cuando una persona es una persona difícil de tratar, por su carácter, o debo decir, por su mal carácter, cuando es una persona difícil de tratar, por sus maneras, sus modos, sus costumbres, sus acciones, hermanos, es duro decirlo, pero esa persona no tiene un problema con los demás. Primariamente esa persona tiene un problema con Dios y está necesitado y falto de gracia y misericordia, porque si la tuviera, entonces ya habría una transformación en esa persona, que sabemos que no va a ser una transformación plena y perfecta, pero va a haber una transformación que nos permita ver el corazón de Dios. Y hermanos, eso es lo que debemos pensar cuando tengamos que lidiar
tratar con personas faltas de gracia. Es una persona necesitada de gracia. Y hermano, y si tú tienes que tratar con esa persona, no lo sé, hermano, puede ser que Dios te haya elegido a ti para ser el canal de bendición por el cual Él conozca la gracia de Dios, porque por eso estás tratando con ella y no tu hermano aquel. Lejos de huir de esas situaciones, hermanos, debemos orar de nuevo, debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar para tener la gracia necesaria, el discernimiento necesario, la sabiduría necesaria para lidiar con una persona que claramente está a falta de gracia, sin esperar que esa persona nos trate igual, sin esperar que esa persona nos dé lo mismo que damos, porque no lo tiene. Es insensato creer que nos lo pueda dar. No lo tiene. Pero nosotros sí tenemos la fuente inagotable de toda bendición y toda gracia. Y por eso dice el Señor, así que, por lo tanto, mientras pidas, mientras busques, mientras llames y se te dé y halles y recibas, ve y ahora, dáselo a los demás. Ve y ahora, llévalo a otros. En ese sentido, hermanos, hay también una relación proporcional en la manera en que tratas a tu prójimo y en cómo vas creciendo cada día en la gracia de Dios. En tanto más concedas gracia a tu prójimo, más gracia continuarás recibiendo. Hermanos, esto es súper importante en el texto, súper importante. No solo, hermanos míos, debemos, como ya hemos visto durante todo este sermón, estar pidiendo, estar buscando y estar llamando. Eso es necesario, debemos confiar en que Dios provee. Pero, hermanos míos, por ese par de palabras en el versículo 2 que dicen así que, entendemos lo siguiente. Mientras más gracia tú extiendas a los otros, la continuidad del corazón de Dios en proveerte la gracia necesaria para tú vivir esa vida que quieres vivir, porque se espera que quieras vivir esa vida en gracia, hermano, más y más sobreabundará Dios en darte gracia. Y más crecerás en conformidad a Cristo. Aquí, hermanos, no puede aplicar esa idea de primero voy a estar lleno de gracia para después ir a darla. Entonces nunca vas a ir a darla. Porque la manera en que Dios ha estructurado la vida espiritual es que en la medida en que tú otorgues gracia, se te otorgará más gracia para que continúes otorgando gracia. Hermanos, esto lo vemos, este principio lo vemos incluso en Juan capítulo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos esto, que nosotros somos pámpanos, Él es la vid, y que mientras estemos conectados a Él, Él nos va a hacer dar fruto. Pero dice algo mucho más importante, y dice que a los que estén llevando fruto, mi Padre los limpiará para que lleven más fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Note eso, aquel que ya está dando fruto, mientras continúe dando fruto, el Padre le va a otorgar la gracia para llevar mucho más fruto. Aplicando esto, hermanos, a nuestro texto de hoy en el versículo 12, es lo que nos está diciendo Jesús. En la medida en que tú continúes tratando con gracia, con compasión, mostrando el corazón de Dios, el carácter de Cristo a los demás, más te proveerá el Padre para que tú crezcas en esa gracia y te parezcas más a Jesucristo. Hermanos, y no es lo que nos dice nuestra carne, no es lo que nos dice nuestra mente humana. Nos dice nuestra mente humana, mientras más doy, más me va a hacer falta. Dios nos dice, no, mientras más des, más te voy a dar. Y mira si no abro los cielos y bendigo tu vida con gracia hasta que sobreabunde. Hermanos, recordemos esto. ¿Qué gracia es esa? La gracia para vivir esa vida que Jesús nos pide que vivamos. Entonces, hermanos míos, termina este texto y pasamos al al punto número 3 en esta mañana, mismo versículo, pero la parte final que nos dice el mandato al cumplimiento. Este es el mandato al cumplimiento de la ley, hermanos. Y dice el texto, lo leo completo de nuevo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esta es la parte final del mandato al cumplimiento, hermanos. Porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, la razón de peso que pone el Señor Jesús en este versículo para vivir en esa gracia para con los otros es el cumplimiento de la ley de Dios. El cumplimiento de la ley de Dios. Hermanos, esto es súper importante también. ¿Por qué razón? Porque, como nos dice Kevin Swanson, él escribe
que existen creyentes que están dispuestos a recibir la gracia de Dios, el perdón y la misericordia, pero no quieren recibir, hermanos míos, el mandato a vivir cumpliendo la ley. Y piensan que la gracia y la ley son opuestas. Dice, esto no es verdad. Y el que viva en un evangelio así, vive en un evangelio falso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, enmarca toda la vida del cristiano descrita en este Sermón del Monte, desde Mateo 5:17, diciendo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, hermanos míos, está cerrando el sermón Jesús y vuelve a traer el tema de la ley y los profetas, diciendo que el vivir expresando esa gracia a los demás, esa gracia que recibimos de Dios Padre, esto, dice él, es la ley y los profetas. Lo que vemos aquí, hermanos, es en Mateo capítulo 5:17, la relación que tiene Jesús con la ley y los profetas. Y en el versículo 12 del capítulo 7 que estamos viendo hoy, vemos la relación del discípulo con la ley y los profetas. Entonces, él empieza diciendo, hermanos, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Y ahora dice, vivan así y ustedes cumplirán la ley y los profetas. ¿Qué estamos viendo aquí? Hermanos, que el que sigue a Cristo, quien cumplió la ley y los profetas, termina sí o sí siendo cumplidor de la ley y los profetas. En otras palabras, hermanos, Jesús cumple la ley al encarnar la justicia perfecta, y sus discípulos, nosotros los cristianos, cumplimos la ley al vivir en dependencia a Él, recibiendo y expresando compasión, gracia, misericordia, paciencia, amor, y tratando a los demás como ellos mismos han sido tratados por Dios. Hermanos, ese es el cumplimiento de la ley para el cristiano. Ese ha sido el cumplimiento de la ley desde siempre, hermanos míos, porque así nos lo dice Gálatas capítulo 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Romanos capítulo 13 versículo 8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, recuerden el contexto de nuevo. Los fariseos creían que cumplían la ley porque guardaban cada cosa que estaba escrita de manera externa. Jesús nos está diciendo, no. Cuando tú dependes en oración al Señor y pides, buscas, hallas, llamas y hallas, cuando tú recibes estas cosas de Dios y vives en esa gracia que te ha otorgado el Señor, expresando esa gracia a los demás, has cumplido la ley y los profetas. No como los fariseos, no como los escribas. Hermano, que no exista aquí un solo miembro de nuestra iglesia, un solo cristiano que nos esté escuchando, que piense que puede ganar su aceptación delante de Dios porque cumple ciertas cosas religiosamente hablando, o porque cumple ciertas cosas, hermanos, de manera externa. Es que yo llego a la iglesia, es que yo no ando en vicios, es que yo sirvo en mi iglesia, es que yo me escucho 2-3 sermones al día, es que yo predico, es que yo enseño en varones. Nada de eso, hermanos míos, nos gana nuestra aceptación delante de Dios. El Señor nos está diciendo, cuando vives en la gracia de Dios, y esa gracia de Dios es transmitida, comunicada, es concedida a los demás, estás viviendo la ley y los profetas. Eres el ejemplo vivo de vivir, de tener la ley y los profetas en tu corazón. De tal manera, hermanos, que esto muestra la verdadera justicia. Esta verdadera justicia a la que nos habla el Sermón del Monte no es solo vertical, sino también es horizontal. Es decir, no es solo para con Dios, sino también para los demás. Y esa es la enseñanza, hermanos, que nos da Jesús con respecto al cumplimiento de la ley. Si pudiéramos poner, hermanos, toda la enseñanza que hemos aprendido en el Sermón del Monte, pudiéramos poner un marcador en el versículo 17, hermanos, del capítulo 5 de Mateo, donde Jesús nos dice la ley y los profetas, toda la enseñanza, y ahora en el capítulo 7, versículo 12, la ley y los profetas. Todo eso y vivir, hermanos míos, en dependencia a Dios para poder desarrollar esas cosas que son las cosas que tiene el corazón de Jesucristo, que son cosas, hermanos míos, en que hacemos bien nosotros crecer en santidad, dice el Señor.
Esta es la verdadera ley y los profetas, no aquella de las que les han hablado los fariseos, no andar cumpliendo cosas simple y sencillamente porque una religión lo manda. No, esto que hemos visto en los últimos 6 meses, hermanos, dice el Señor Jesucristo, es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y todo cristiano que depende en Jesús para su vida, que depende en Jesús para crecer en gracia, que depende en Jesús para su justificación, que depende en Jesús para que el día de mañana que moramos podamos ir confiadamente a ese trono, sabiendo que Jesús está con nosotros. Eso es, hermanos míos, el cumplimiento de la ley y los profetas. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros entonces crecer en santidad a la imagen de Cristo? Hermanos, creo que ha quedado claro en el texto de hoy. Pidiendo, hermanos míos, buscando, llamando. Y cuando hacemos esto de todo corazón, el Señor promete que responderá. Pero para hacer esto, hermano, seamos claros, primero tienes que estar en Cristo. Así que si esta mañana quizás estás escuchando todo esto y quizás no te haga ningún sentido, la razón es que probablemente no estés en Cristo. Y a lo mejor tú sabes que no estás en Cristo. A lo mejor tú sabes que no has rendido tu corazón al Señor. Así que esta mañana no solo te invito, pero en el nombre del Señor Jesucristo, proclamo el Evangelio delante de ti para que vengas en arrepentimiento y fe. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que nos dice la palabra que Él es paciente, Él es bueno, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te está hablando a ti, hoy que estás aquí y no estás en Cristo. El Señor espera tu arrepentimiento, manda tu arrepentimiento, quiere que vengas a los pies de Jesús y te postres ante Él, que declares delante de Él que eres pecador y estás necesitado de perdón, que necesitas su misericordia, que necesitas su gracia, que reconozcas que sin Él, el día que mueras, irás a condenación. Cree en el Señor Jesucristo, que como hemos dicho ya en este sermón, encarnó de la Virgen. Él vivió la vida perfecta, como también nuestro hermano que habló el sermón decía, y Él vivió esa vida que no podemos vivir, murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe no es echado fuera, no es desechado, no es avergonzado, sino que es recibido. Ven al Señor Jesucristo, pídele perdón por tus pecados y confía en Él, porque Él fue el que murió en la cruz, fue el que fue sepultado, al tercer día se levantó y volverá por los suyos, pero también volverá para hacer juicio contra aquellos que no están en Él, que no tienen fe en Él. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe, cree en Él y tendrás vida eterna. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos las gracias, Señor, porque ante las demandas y el estándar que tú pones delante de nosotros para vivir agradándote, Señor, la imposibilidad nuestra, nuestra debilidad, nuestra carne e ignorancia, Padre, Señor, tú das la solución divina y perfecta a todo esto. Señor, que vivamos buscándote verdaderamente, Señor, que vivamos pidiéndote genuinamente, que toquemos y clamemos sin cesar, Señor, y que tú responderás, Señor, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos, Señor, y que confiemos en que lo que tú estás haciendo es para nuestro bien, Señor, pero sobre todo es para tu gloria. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Señor, te pedimos que crees en nuestros corazones, Señor, esa actitud y deseo de vivir para tu gloria. Y ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayuda a nuestra iglesia, ayuda a cada miembro de nuestra iglesia, Señor, a vivir en esa santidad que tú deseas, Señor, de nosotros y que tú demandas de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.